Aun con las claras razones, Endymion rompió el candado y las dos amigas escaparon corriendo tras un cálido agradecimiento. Resguardado por su capa cubierta de lunas, avanzó hacia sus acompañantes que pensaban lo mucho que le faltaba por aprender. Una niebla espesa y blanca, una nube posada en la cubierta del valle, tapaba la lontananza por donde únicamente un destello parpadeante se abría paso. Le esperaban sobre la nube magenta, parecida al atardecer de ese valle próximo a la noche. Te cedo las riendas de la nube, atraviesa el horizonte tantas veces como desees. Concedió el vigía. Posó las manos en la mullida nebulosa y ésta se conectó a él. Emprendió el vuelo por donde Endymion sentía querer desplazarse. Avanzaban, la nube lejana, inalcanzable. El sol se debilitaba, siendo un metal incandescente, debilitado su brillo por el agua. Surcaron mesetas cubiertas de color, cordilleras imponentes. En la bóveda, el sol se ahogó, y un brillo tenue comenzaba con el regreso de la luna. El trayecto sin destino rozó campos de alto cereal, árboles solitarios donde columpios eran empujados por el viento y unas pocas casas, blancas por la luna, como igual de blancas resultarían a la luz del día. El diablo quiso parar ahí, cerca del pueblo, así que descendieron. Sentado en el columpio de un solitario árbol, la brisa y el mutismo del lugar le relajaba. Ante ellos, un pueblo silencioso, durmiente o deshabitado, a esa distancia era imposible de averiguarlo. Decidieron aproximarse entre el pasto opulento que les llegaba por las rodillas. Zorros o ladrones, parecían cualquier cosa cautelosa y foránea entre aquellas casas sin luz tras las ventanas. Unas sombras bailantes eran proyectadas contra la fachada de una de las casas. Un festival protagonizado por sombras hacia las que se dirigieron. Procurando no ser vistos, se colocaron tras una de las esquinas de la última vivienda, anterior a una aparente reunión de vecinos formada frente a una gran fogata. Te acogimos con generosidad y tú nos trajiste esos libros llenos de mentiras y maldad. Reprochaba un hombre barrigón y con tirantes. Un joven de cabello rubio recibió con estupor las palabras, aplacado por las miradas de todos los vecinos, molestos, con ceño fruncido y brazos cruzados. Son libros, simplemente, se defendía, libros de amor, de aventura, misterio, ficción, sobre matemáticas, biología. Sobre patrañas, sobre falsos dioses. Le interrumpían. Lamento sinceramente haberos molestado, añadía el joven con actitud calmada, los libreros transportamos todo tipo de libros para que la gente lea aquel que sea de su interés. De pronto, una nueva llama brotó imponente tras él. Su carro lleno de libros ardía junto a la biblioteca y la casa que a su llegada le construyeron. El joven quedó desalentado tras la pérdida de sus ejemplares. No vamos a permitir que difundas tus panfletos impíos por otro pueblo, corrompiendo a los niños e insultando al sagrado nombre, aseguraba el mismo hombre que segundos antes hizo arder el carro repleto de papel. Ahora, márchate, ya no eres bienvenido. El joven de rubio cabello miró a la esquina donde se escondía Belcebú y le lanzó una mueca de resignación que el vigía contestó imitando el gesto. Tras ello caminó sin prisa, fuera del pueblo, seguido por una procesión de miradas inquisidoras. Su marcha causó un gran alivio entre los exaltados vecinos. Entonces el vigía salió de su escondite, seguidos por Lilith y el diablo. La imagen les espantó, les desagradó, por aberrantes, por descocada, por ridículos. Pero sonrieron tras el espanto y la repulsa, pues un buen creyente no juzga el aspecto de los desgraciados. Portentosa fogata, ¿puedo saber si son las fiestas de su comunidad? Preguntaba Belcebú. Planeábamos llegar a su pueblo durante el día para mostrarles nuestro espectáculo ambulante, pero somos un desastre y hemos medido mal el tiempo. Deben venir ustedes desde muy lejos. Suponía un anciano. Oh, ni se imagina, señor, continuaba el bufón, ya sabe cómo de agotadores son los viajes, llega uno abatido y hambriento. Pueden cenar con nosotros y dormir en una casita que tenemos para invitados. Ofrecía agradable uno de los lugareños, con la aprobación de su esposa que abrazaba a sus dos hijos. Si no es mucha molestia, contestaba cortésmente, el vigía. Espero que no traigan libros. Bromeaba otro de ellos y el resto reía bajo sus gorros cónicos.
Los 3 artistas ambulantes accedieron a ir a aquella casa a comer sin hambre y a dormir sin sueño. Belcebú era el único que comprendía esa situación y los otros 2 se limitaban a seguir el teatro por mera intriga. Lilith sugirió a Endymion que tapse su cabeza con la capucha pues la oscuridad había permitido disimular su imagen pero la luz del hogar evidenciaría unos rasgos demoníacos que a aquellas gentes espantaría. Los anfitriones les invitaron a entrar a su hogar iluminado por velas y lámparas de brea. Su agradable trato y el sencillo amueblado de la casa conformaban un ambiente acogedor. La esposa mostraba mayor timidez y una actitud complaciente y, el marido, una sutil dominación sobre ella. Lucían en ellos la bondad sincera y la imprudencia de fiarse de desconocidos. Recorrían el pasillo de madera que crujía a cada pisada, con muchos retratos de familia colgados en las paredes, pareciéndose mucho entre ellos. Llegados a una puerta, la señora de mediana edad entró por ella para continuar con las labores de cocina. El resto siguió acompañado por el cabeza de familia que entre comentarios agradables y preguntas sin malicia intimaba con los huéspedes. Estos respondían de buen grado, mostrando afecto entre mentiras acerca de dónde procedían y sus habilidades para el entretenimiento. Endymion esperaba que la farsa no se prolongase hasta el punto de tener que hacer acrobacias o bromas pues no se creía muy diestro. Al final, un salón confortable presidido por una rectangular mesa cubierta de mantel blanco, delicado e impoluto, con un candelabro en el centro y un anciano de expresión severa en uno de los extremos. El gorro picudo que portaba toda la familia y todo el pueblo, quedaba especialmente ridículo en aquel anciano serio, cuyo gorro parecía un castigo en mitad de un cumpleaños triste. Abuelo Olmus, el anfitrión se dirigía al anciano y éste le miró de soslayo, son nuestros invitados. Pasarán aquí la noche y mañana darán un espectáculo para todo el pueblo. Es maravilloso, no nos visitan artistas desde hace mucho. Pónganse cómodos, enseguida vuelvo. Espere, ayudaré a su esposa en la cocina. Después de que Lilith pronunciara esas palabras, miró a sus compañeros con rencorosa apatía, pues se cernía a actuar como aquella familia esperaba, es lo mínimo que puedo hacer en agradecimiento por su hospitalidad. La morena mujer respiró hondo antes de levantarse y el vigía apartó la mirada para que ella no viese una sonrisa imposible de frenar. El diablo tan solo entendía que debía permanecer sentado pues Belcebú le agarró del brazo cuando éste pretendió acompañar a Lilith. Durante ese tiempo, el vigía le explicó protocolo de la época, sin que el anciano les quitara ojo de encima, con su boca prieta y curvada. Sé quién eres, afirmó toscamente el anciano rompiendo su silencio, proyectando su desprecio hacia el vigía Belcebú, el demonio, eso eres, y has vuelto para atormentarnos. Soy lo bastante viejo como para haber conocido la maldición que una vez trajiste. ¿Qué traje una vez? Si he venido muchas veces, ¿cómo no me vas a conocer? Igual que todos tus vecinos pero se niegan a asumirlo, respondía Belcebú mientras balanceaba el tenedor sobre el mantel y columpiaba las piernas que no llegaban al suelo al estar sentado. Mira, Endymion, aquí la gente sigue un ritual, este anciano fingirá tarde o temprano un infarto, un síncope, se hará el muerto y lo meterán en un féretro sobre el que llorarán. En su interior transformará su cuerpo arrugado en el de un recién nacido, pues en el abismo podemos usar cualquier edad propia de nuestro desarrollo físico. Entonces, 2 niños se transformarán en adultos y adoptarán al nuevo bebé como propio. Créeme, es un ciclo del que no se cansan. Nunca cambian y nunca aprenden nada. Les basta con parecerse a sus malditos padres que a su vez se asemejan a los abuelos, conversaba Endymion, como niños que miran, crecen, riñen y visten semejante a sus padres, ríen como las amigas, se obsesionan por cumplir metas de otros. Las cumplen y llega el éxito. Nace una admiración por sus logros que no pueden permitir que mermen así que emplean su mejor energía en continuar elogiables, intachables. Antes de morir me preguntaba si gente como esa sería capaz de continuar su gran vocación, su enorme lucha, su hábito, durante 1000 años sin pensar en abandonarla. No la abandonan, Endymion, no la abandonan. Aseguraba Belcebú mientras balanceaba dichoso sus piernas, con la mirada rabiosa del anciano centrada en él. El padre interrumpió la rara situación, portando sus hijos entre los brazos, o al menos a esos niños que desempeñaban su papel como hijos. Un bebé risueño y una niña de pelo largo y rubio que contaría los 6 años. Sentó al bebé junto al abuelo y a la niña al lado del vigía. Antes de irse pidió a la risueña niña que no molestara a los invitados. Una frase sin fundamento, pues la niña era tan agradable como casi todos en aquel lugar.
El anciano continuó impasible con su mirada de tipejo desagradable hincada en ellos. A Belcebú le molestaba, deseaba abofetearle, pero en el fondo comprendía el rencor del anciano, incluso le parecía poco, a sabiendas de las numerosas trastadas que les hacía cada vez que les visitaba. Lilith regresó cargando una sopera y la madre unas mazorcas asadas. Sentados todos a la mesa, sin hambre alguna, empezaron a comer. El padre se adelantó felicitando a las damas por la estupenda cena preparada. La capucha de Endimión parecía una gruta por donde entraba la cuchara llena de sopa y desaparecía en la penumbra. La familia le observaba sutilmente, intrigados y molestos por su mala educación. Perdonen los modales de mi compañero, indicaba Belcebú, una extraña afección en el rostro le exige taparse permanentemente con la capucha. Los anfitriones mostraron sincera compasión al saberlo. Siguieron comiendo mientras Belcebú gastaba bromas a la niña, le enseñaba figuras formadas por la servilleta. Una servilleta no fue creada para esos menesteres, aquella familia lo sabía, y tales patochadas en la mesa no les agradaban aunque Belcebú apenas se hacía oír. La niña había separado todo el maíz de la mazorca y lo contenía en su plato como un orgánico montón de oro. Los pinchaba uno a uno y los engullía. No, cariño, así no se come el maíz, le indicaba la madre, debes cargar bastantes con el tenedor. Ya empezamos, musitaba Belcebú. El vigía cogió su mazorca y empezó a comérsela a bocados mientras repetía ñam, 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 ñam. La niña reía, los padres miraban atónitos y el abuelo gruñía. Mamá, dame otra, yo también quiero comerla así. Pedía entusiasmada la niña. Ñam, 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 bonita, ñam, ñam, ñam. Decía Belcebú a la niña, sin sentido alguno, pero pronunciándolo como si se comunicara algo de valor. La encantadora niña reía mientras su madre le pellizcaba bajo el mantel y Lilith disimulaba una sonrisa, conocedora de lo que estaba por llegar. El vigía y la rubita niña alborotaban en aumento, alterando a los padres nada habituados a esos comportamientos. Permiso, traeré los huevos. Pronunciaba la madre con su dulce y sincera sonrisa, tratando de serenarles con la noticia, necesitada de escapar cuanto antes de la mesa. Regresó con una fuente repleta de huevos hervidos. Colocados concienzudamente, los comensales halagaron su aspecto. No me gustan los huevos, que se los queden esas malditas gallinas. Exclamaba el abuelo con su teatralizada actitud de anciano cascarrabias amargado por la vejez. Mami, ¿saldrán pollitos de dentro? Preguntaba la niña con curiosidad inocente. No quiero que vuelvas a decir tonterías como esas, Adite. Le obligaba su madre, haciendo que la niña pensara por qué era tan absurda su pregunta. Pero quizá hayan pollitos en esos huevos. Opinó seriamente Belcebú. Los recogí del gallinero yo misma, aseguraba la mujer, no se preocupen. Perdonen mi insistencia, pero, ¿quién sabe qué pueden entrañar esos huevos?, plantaba la duda el vigía, porque usted los encontró ya todos acumulados dentro de esta fuente, cierto, lo cual debería parecerle sospechoso. Esos cascarones pueden esconder polluelos, halcones, serpientes o dragones, vete tú a saber. En fin, habrá que llevar cuidado. No diga estupideces, por favor, respondía la mujer y cogía un huevo. La petición supuso un silencio cósmico en aquel comedor, y durante los largos segundos siguientes la estancia se musicalizó con el tintineo de los cubiertos contra los platos. Claro, pero siendo un huevo, insistía el vigía. Mi esposa le ha pedido que no diga estupideces. Gritaba el padre de familia interrumpiéndole, ya harto de tanta impertinencia. Váyanse de nuestra casa, por favor. Rogaba la madre, lloriqueando. Malditos monstruos, fuera de aquí. Se crecía el anciano ante el revuelo de la familia. Disculpen, pero piénsenlo, porque yo estoy convencido de que esos huevos perfectos pueden alojar polluelos, repetía el vigía Belcebú. La familia encolerizó ante la insistencia incendiaria de Belcebú, que continuaba sereno mientras los anfitriones se levantaban y gritaban. Una rabia desmedida por un tema absurdo. El bufón se tapó los oídos, molesto por el griterío. El huevo resguarda un hechizo. Su vientre un polluelo tendrá. De suave y plumoso cobrizo. Un chiste del cascarón saldrá. Los huevos temblaron al unísono, basculando la fuente, hasta que los cascarones se quebraron saltando los pedazos y tras ellos los polluelos liberados de su férrea placenta.
Los pequeños seres correteando por la mesa fascinaron a la niña antes de que un inmenso grito de la madre actuara de alarma. Los adultos anfitriones se espantaron y en un momento quedaron catatónicos, paralizados. Sus cuerpos empezaron a moverse de nuevo, aletargadamente, con la mirada absurda de un petirrojo. Sus brazos se flexionaron hasta imitar a las alas de las gallinas del corral, moviéndolos y cacareando como ellas, saltando como uno más entre los polluelos. El bebé sobre su canasto se movía como un pollito incapaz de alzar el vuelo. Ya les advertí que esto podía llenarse de polluelos, bromeaba el vigía, ¿no te divierte, Endymion? Se han portado bien con nosotros sin conocernos, contestaba mientras su cuchara volvía a llenarse de esa sopa que tanto le había agradado, gente simple, pero generosa. Pues que no me hagan caso, yo no les he obligado, es que les encanta obedecer. Exclamaba Belcebú hastiado de gente así. Endymion, es pronto para que comprendas bien el valle de la parsimonia, añadía Lilith sentada a su lado, con su femenino rostro sostenido sobre los brazos clavados en la mesa, contemplando sonriente la escena. No se puede saber aún si son buenas o malas personas porque retienen su verdadero ser bajo convencionalismos. La rubia niña, con la boca abierta por semejante espectáculo, era el único miembro de la familia que no parecía proceder de un gallinero. Belcebú se reclinó hacia ella y le entregó disimuladamente un libro de zoología. Toma, bonita, decía el amable Belcebú, para que lo escondas junto al otro libro que le pediste al librero. Te molesta el gorrito, ¿verdad? Cuando no estén cerca tus papás, puedes quitártelo. Los padres correteando por el comedor parecían menos interesantes que aquel libro entre sus manos. Entusiasmada, lo guardó bajo la ropa y subió rápida las escaleras para esconderlo en su cuarto. ¿Por qué la niña no cacarea junto al resto? Preguntaba Endymion. La niña ha empezado a dudar sobre las circunstancias que le rodean, se está revelando, explicaba Belcebú, la esencia del valle ya no le afecta por igual, sino cacarearía con su familia. Precisamente para ello recorro el valle entero, añadiendo variantes en la rutina de las poblaciones, inoculándoles dudas, poniéndoles contra las cuerdas hasta que dejan aflorar su auténtica naturaleza. Alrededor de la casa empezaron a escucharse voces junto a decenas de antorchas asediándoles entre llamas. Los gritos histéricos de la madre habían alarmado a los vecinos que se unieron para comprobar qué ocurría. A través de la ventana encontraron a los falsos artistas ambulantes sentados a la mesa y sus anfitriones corriendo por la sala, moviendo los brazos como si aletearan, e imitando el sonido de las gallinas. Son brujos. Gritó una de las vecinas, el demonio, el demonio. Las velas y lámparas de fuel alumbraban fantasmagóricamente la escena. Endymion se había descapuchado y su faz rojiza con cornamenta les condujo a pensar que se trataba de la llegada de la peor de las criaturas, que trajo la desgracia con él. El vigía Belcebú conocía las conductas de esas gentes, así que antes de que la casa ardiera con todos dentro, a fin de purificar las almas y exterminar al maligno, decidió acercarse a la ventana y abrirla. Los lugareños recularon asustados y empuñaron con más fuerza sus antorchas pero con trémula convicción. El arlequín tosió un poco para aclarar su voz. Confirman los cielos su vuelta. Aclamen los buenos al Creador. A todos alienta su tibio candor. Su inmenso brillo lo sustenta. Tras la muchedumbre se encendió una llama blanca y serena más grande que un armario. El candente brillo y su forma ovalada atraían como una llama a la polilla, no podían dejar de mirarla. Ante ellos, el dios venerado había materializado su presencia, les esperaba para entregarles su cálido abrazo. Avanzaron hacia la luz, llorando de emoción, cantando de alegría. Los que cacareaban dejaron de hacerlo y se unieron a la ola de fieles. En la cercanía, el calor del dios resultaba más evidente. Su calor, quemada, un fuego de amor para quienes se lastimaban al acercarse y reculaban doloridos para volver al abrazo de Dios, una y otra vez, sumando una quemadura tras otra. Les duele, pero nunca han sido tan felices, enunciaba Lilith con ironía, y su Dios les trajo el calor a sus almas, a sus cuerpos, y festejaron el sufrimiento. Amén, pronunciaba Belcebú mientras salían del hogar, ahora tienen lo que siempre han rogado. Tal cual vivieron, así moran en la muerte, expresaba Endymion al verlos, en este valle todos parecen cerdos tras la mugre. Tanto lo parecen que pueden llegar a serlo, afirmaba Belcebú, observa el mayor de mis poderes, donde los corderos se afanan en ser el mejor entre el rebaño. El vigía Belcebú bordeó a los fieles insaciables de quemaduras,
hasta plantarse en una planicie espaciosa. Bajó el palo apoyado en su hombro, y desató, sobre el pasto, el hatillo anudado al extremo. De su interior sacó carne de animal, trozos de cerdo que colocó apilados a su lado. Con las manos aún manchadas de sangre recitó unas palabras que por la distancia eran imposibles de entender para Endimión, pudiendo ser de otra lengua, del Próximo Oriente. Entonces reculó hasta colocarse junto a sus acompañantes y del suelo brotó una sencilla torre hecha de troncos sobre la carne. Dicha torre empezó a engalanarse revistiéndose de mármol pulido y brillante en cuya cumbre, un tejado resguardaba una viva llama. El fuego intensificó su fulgor y la torre relució cobriza. De sus entrañas de carne nació un hechizo esperpéntico en aquella noche cerrada. La llama produjo 12 sombras alargadas, de cuyos límites surgieron figuras oscuras que fueron tomando color. 12 peliqueiros, con siniestras sonrisas en sus máscaras de madera, de blancos trajes, oscuros zapatos, coloridos adornos y, sobre todo, la imagen de la faz grotesca de un cerdo pintada en la mitra metálica que se alojaba sobre la máscara de estos seres. Los peliqueiros echaron a correr, a saltos cortos, como si bailaran durante su marcha, todos en distintas direcciones. Uno de ellos correteó junto a los fieles que rodeaban la llama divina, la cual se apagaba mientras ellos miraban con mayor atención a aquel ser. De pronto, se apresuraron en portar una cantidad inmensa de agua que arrojaban al suelo mientras la agitaban a fin de producir lodo. Con ansia se embadurnaron de barro las caras, moldeándose entre ellos una careta hecha de este material. El diablo observó cómo esas gentes habían arrojado al suelo sus blancos gorros picudos y, ahora, sus rostros lucían un nuevo aspecto. Todos ellos habían escondido sus caras bajo la siniestra y marrón faz de un puerco. Los aldeanos volvieron a sus quehaceres, con su nuevo rostro, con el que hablaban con total naturalidad. La imagen impresionó a Endimión, rodeado de cochinos parlantes y con vestimenta. El peliqueiro se alejó con tal velocidad que los ojos no lograban alcanzarlo. Los peliqueiros peinarán los confines del Valle de la Parsimonia con la intención de que nadie quede sin verlos, explicaba el vigía Belcebú. El embrujo que conducen afectará a todos aquellos cuya naturaleza pueda tender al mimetismo. Entonces, yo podría estar cubierto de barro con rostro de gorrino, cayó en la cuenta Endimión, en cierto modo molesto. Bueno, era una posibilidad, confesaba el vigía con una risa nerviosa, daba por hecho que en tu caso no sería así, no te consideraba alguien que tienda a la imitación. Hubiese sido muy decepcionante y más sabiendo que debes tener algo en tu interior tan sumamente peculiar que te hizo encarnar en un ser con piel rojiza y con cuernitos. Existe un modo inequívoco de saber si te afecta o no este valle, explicaba Lilith, que ves a lo lejos. Aun siendo de noche, aprecio una enorme bruma, como nubes desplazándose sobre el suelo. Debes localizar algo tras esa bruma, indicaba Lilith, es como un susurro que te llama. Creo verlo, indicaba Endimión con el dedo, una luz parpadea a lo lejos. Consideraba que era una estrella. Es la luz intermitente de un faro, te indica la salida del Valle de la Parsimonia. Explicaba Lilith. Me entusiasma haberte encontrado al fin y que mores por mi valle, pero era evidente que no pertenecías a este lugar, confesaba Belcebú, antes de que os marchéis, me gustaría hacerte un regalo, con el que entenderás por qué te aprecio pues gracias a ti nació la mayor de mis aficiones. Pretendo tu reencuentro con Ícara. ¿Cómo es posible?, decía Endimión impactado por ello. Entenderás que en el abismo anida lo improbable pero no lo imposible. Respondía el vigía. Un nuevo verso negro del vigía transformó la nube viajera en un avioncito azul. Una hermosa avioneta con una cara sonriente pintada en la parte anterior. Subieron al aparato, sin que el diablo sospechara que se trataba de un invento humano, pues para él casi todo era producto de la imaginación desbordada de un mago, ya que poco sabía de los progresos de la humanidad. La avioneta corrió por la llanura hasta alzar el vuelo, con Belcebú disfrutando al mando del aparato. Sus hélices sonaban ensordecedoras, por lo que debían gritar para poder oírse. Sabágula. Vigía Belcebú, se corregía Lilith, estamos cerca del huerto de árboles de la ciencia. Antes de proseguir el viaje, permíteme depositar ahí uno de los recipientes lleno de néctar de luna. El vigía asintió antes de mover los mandos con dureza para conducir la avioneta hacia ese lugar. El descenso asustó a Endimión nada acostumbrado a volar sobre máquinas como esa. Cuando se apearon, el bosque rodeado de tierra estéril le trajo recuerdos de sus últimos momentos como completo diablo.
Apartaron el follaje de los árboles colindantes para poder pasar con dificultad a su vientre espeso. La corteza de vegetación no se lo puso fácil agarrándoles las ropas con sus incontables ramas. Ya en su interior, las plantas eran menos fecundas, primando los chopos que se alargaban hasta unirse las copas, forzando una mortecina luz en su cobijo. Lilith les guiaba, mientras Vigía y Diablo rememoraban su carrera entre aquellos árboles, con el primero escondido en el cuerpo de una delicada joven. Los chopos daban paso a las caóticas ramas y hojas canousas de los árboles del paraíso que solo eran la antesala junto al riachuelo que les separaba de los árboles de la ciencia. Endymion mojaba sus pies en el agua, a punto de atravesar el riachuelo junto a la dama, cuando fue consciente de que el vigía Belcebú no les acompañaba. Miró hacia atrás y le halló escondido tras uno de los árboles del paraíso, completamente aterrado. Me va a estallar el corazón, estos frutos son espeluznantes, confesaba Belcebú, con una voz tan trémula como su cuerpo aferrado al tronco que le protegía de la amenaza invisible, con la sensación de vértigo más pavorosa junto al peor de los riscos, y la cumbre de todas las fobias, como se le ocurrió a Adán hacer caso a esa pérfida de Eva, como se les ocurrió probar lo único prohibido. No sabes lo que dices, no has conocido el embrujo de Eva, contestaba Lilith con sus pies inmersos en el arroyo, con su encanto postraría a cualquier hombre, los haría llorar de dicha con solo mover los labios. Es la humana más cautivadora jamás habida. Su voz es una canción de cuna, sus manos elixir celestial al rozarte la piel. Adán es el más imponente varón que puedas encontrar y, aún así, cedió ante ella. Siempre se les juzga a la ligera. Los ojos espantados de Belcebú, llamativamente visibles entre los troncos de su árbol protector, no dejaban claro que estuviese lo bastante sereno como para comprender esas palabras de Lilith. Prosiguieron con el vigía incapaz de seguirles. Capaz de lanzarse contra una manada de leones si al lado contrario estuviera un huerto como ese. Las enrevesadas y oscuras ramas del árbol de la vida sostenían los frutos rojos, tentadores y amenazantes. Para Lilith, resultaba un misterio más que Endymion fuese capaz de caminar entre aquellos frutos sin desmayarse producto del pánico. Hasta el momento, ella era la única humana capaz de hacerlo, y sin embargo le veía acariciar los frutos y pegar su nariz para olerlos. Le observó arrancar un fruto y morderlo. Por un segundo trató de detenerlo, pensando en el dolor que quizá pudiera causarle. Su sabor es intenso, es delicioso, comunicaba el diablo, la vez anterior sentí como su jugo consumía mi garganta y cerebro. Era insoportable. Iremos al templo donde moran los humanos con la superconciencia, indicaba Lilith, ellos nos resolverán todos los enigmas que te envuelven. La dama avanzó hasta el centro del terreno entre esos árboles místicos. Ahí aguardaba solitario lo que parecía un estuche de madera blanca. Al abrirlo, sonó una dulce melodía parecida al canto de gotas metálicas al chocar contra un lago. Obra delicada de los hombres y lo más hermoso que nunca había escuchado Endymion. Sonaba cada vez más lenta, Lilith ya había guardado en su interior el recipiente con elixir de luna, pero permanecía callada escuchando la melodía hasta que el estertor melodioso se apagara y entonces la cerraría. Nadie con corazón impediría su canto hasta el final. Lilith la cerró con delicadeza, como si acariciara a un recién nacido. Encerró en la caja de música uno de los frascos rellenos de esencia de luna y el otro lo mantuvo anudado a su cintura. Quedó un frasco escondido y resguardado por si el restante pudiese sufrir un percance, por si pudiese ser valioso en el futuro. Adentrados en la nada, miembros de un huerto silencioso y oculto en mitad de la inmensidad de un páramo mudo. Cualquier grito supondría el más intenso de los truenos oído en esas tierras, inaudito y olvidado al instante. Ellos eran solo el viento que lo cruza en escasas ocasiones. Los cuerpos se alejaban de ese templo divino, inundando de nuevo los pies con el agua del arroyo. Frente a ellos, el hechicero y rey de esas tierras inconmensurables, aterrado por unos frutos inertes como nunca hubo sufrido. Marcharse de aquel oasis le plació a él más que a nadie. Retornaron a la avioneta azul, activando su estridente motor. Planearon en dirección a uno de los lugares predilectos del vigía, hacia su juego monumental. La tierra yerma se tornaba en tundra, en bosques, grandes cordilleras, lagos cristalinos y poblaciones distribuidas por millones. Conversaban sobre los incontables colores de los paisajes y distintas estructuras creadas por el hombre. Un baño de conocimiento para Endymion sobrevolando culturas y modos del hombre a través del tiempo. Ni hablaré sobre esta
gusta. Comeremos eso que tanto te gusta, como hacíamos en esos años tan maravillosos. Volveremos a llenar este vacío. Fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar. Consecuencias derivadas de haber sido mi accidente